Fuego sin control, ya son más de 48 horas las que lleva activo el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Henri Pittier. Se espera que autoridades aragüeñas presenten un balance de las acciones realizadas hasta ahora. Luego de varios días de alzas y bajas, los precios del barril de petróleo se mantuvieron este viernes en torno a los $100. Aduaneros de Colombia solicitan al gobierno venezolano que agilice los trámites de importación y exportación. Fabiola Niño nos adelanta. Fabiola. Representantes aduaneros de Colombia lamentan que la cumbre presidencial Venezuela-Colombia se haya suspendido, pues necesitaban que la presidenta encargada los escuchara con relación a la agilización de trámites de exportación e importación de Venezuela, ya que consideran que son engorrosos y tardíos. Gracias, Fabiola, por tu adelanto. Hoy también en la emisión meridiana tendremos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos activó una alerta de búsqueda en contra del niño guerrero. Un presunto miembro del Tren del Llano dedicado a la extorsión de comerciantes fue detenido en San Juan de los Morros, estado Guárico. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con representantes de Estados Unidos. En los deportes, Duplantis lo vuelve a hacer. El sueco rompió el récord mundial de salto con pértiga por 15ª ocasión en su carrera. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Soy Giselle Movallet y junto a Héctor Matos los acompañaremos como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos de inmediato. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional rechazó las acciones de Guyana en aguas no delimitadas entre ambas naciones, precisando que se trata de un intento de desconocer los derechos de Venezuela sobre estos espacios. El texto señala que se trata de un acto de usurpación de áreas marítimas que va en contra del Acuerdo de Ginebra de 1966. El comunicado también exhorta a Guyana a respetar el derecho internacional en materia de acuerdos entre las partes para delimitar un área en específico. En este sentido, el Ejecutivo Nacional afirma que no tolerará que Guyana dé por sentado que el mar pendiente por delimitar le pertenece y en consecuencia se atreva ilícitamente a usufructuar los recursos existentes en esa región, generar daños ambientales y fabricar derechos de navegación comercial, civil o militar. Por último, el Gobierno Nacional reitera que continuará adoptando todas las medidas a su disposición para defender la integridad territorial y los derechos soberanos en el marco del derecho internacional. En medio de una crisis energética sin precedentes, con la escasez de combustible y apagones que se extienden por horas, la isla de Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles. Por ello, el gobierno de La Habana se muestra abierto a negociar las sanciones estadounidenses. Héctor Matos nos tiene los detalles. Feliz día, Héctor. Feliz día, Giselle. Las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana están más tensas que nunca. Ante esto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó esta mañana que funcionarios de su gobierno han sostenido conversaciones recientes con representantes de Estados Unidos para encontrar una posible solución a las diferencias bilaterales. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución.
No obstante, el jefe de Estado cubano reafirmó la disposición de la isla de llevar a cabo el acercamiento con autoridades estadounidenses, pero fundamentado en el respeto de la soberanía y sistemas políticos de ambas naciones. En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía, a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad y en apego al derecho internacional. En medio de este clima de tensiones, el gobierno cubano confirmó anoche que en los próximos días procederán a liberar a 51 prisioneros, esto como un gesto de voluntad a sostener conversaciones con el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aunque no se mencionó los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados. El comunicado aseguró que se trata de prisioneros que han cumplido una parte significativa de la pena y que han mantenido buena conducta. Las fases iniciales de diálogo con Estados Unidos se han dado debido a la intensificación de los apagones a los que se ha enfrentado Cuba, al tener más de 3 meses sin importación de combustible. Durante una rueda de prensa, el presidente Díaz-Canel señaló que la energía que se ha producido en el país es por crudo nacional, el gas acompañante y los sistemas termoeléctricos, hidroeléctricos y fotovoltaicos. Indicó que están trabajando en condiciones muy adversas, lo que tiene un gran impacto en la calidad de vida de la población. Entre tanto, los ánimos de la población cubana siguen caldeados, y es que por 7ª noche consecutiva, la capital cubana volvió a resonar cacerolazos ante el descontento por la escasez de combustible y los apagones cada vez más prolongados. La protesta sonora en La Habana duró casi 1 hora. En algunos municipios se registraron nuevamente manifestaciones de calle. Según la ONG de Derechos Humanos Cubalex, al menos 14 personas han sido detenidas en todo el país desde el pasado 6 de marzo, cuando comenzaron las protestas nocturnas. Cuba se encuentra en un punto de quiebre histórico ante la situación que enfrenta el país. La paciencia de la población se agota. El gobierno maniobra soluciones mientras la mirada del mundo se encuentra sobre la isla para conocer su destino. Vuelvo contigo al set principal, Giselle Movallet. Cambiamos de tema y es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos activó una alerta de búsqueda en contra de Héctor Rustenford Guerrero Flores, mejor conocido por su alias Niño Guerrero, principal cabecilla de la extinta organización criminal Tren de Aragua. En el mensaje, el ICE califica a Guerrero como terrorista y recuerda que es requerido por el Departamento de Seguridad Nacional por diferentes crímenes, incluyendo asaltos, secuestros, asesinatos y crimen organizado. Cabe destacar que Niño Guerrero es requerido por la justicia estadounidense desde hace varios años y distintos departamentos han ejecutado una serie de acciones en su contra, incluyendo solicitudes internacionales y ofertas de recompensa. Y un presunto miembro del Tren del Llano, apodado Cigarrón, fue aprehendido en San Juan de los Morros, estado Guárico, por su supuesta vinculación con hechos de extorsión a comerciantes de la localidad. Veamos. Una comisión del CONAS realizó la detención de este sujeto en la urbanización Bellavista de la capital guariqueña, luego que las investigaciones lo vincularan con llamadas realizadas desde otros países a comerciantes de la localidad, a quienes amenazaban con atentar contra sus vidas si no cumplían a sus exigencias. En este procedimiento se incautaron 80 gramos de presunta marihuana, un equipo celular y otros elementos que fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Funcionarios del 6CPC en El Tigre desarticularon una red de falsificadores de títulos de vehículos. El grupo criminal había logrado falsificar más de 40 títulos, afectando principalmente registros de motocicleta. Susana Quijada nos amplía la información. Adelante, Susana.
La investigación se activó tras la denuncia de una víctima, lo que permitió a los agentes rastrear las operaciones de esta banda en la urbanización San Antonio. Los delincuentes utilizaban tecnología para alterar códigos QR en los documentos, otorgándoles una apariencia legítima para engañar a los usuarios y cobrar sumas de dinero que oscilan entre 80 y 100 dólares por trámites fraudulentos. Durante el procedimiento fueron detenidos 2 jóvenes de 23 años y un hombre de 30 años. Les incautaron documentos falsos, una lacto, 3 celulares y un pendrive utilizados para las ediciones. La organización logró vulnerar la documentación de una empresa en La Guaira. Se supo que ya estos sujetos fueron presentados en el Tribunal de Control 3 del Tigre, donde un juez les dictó medida privativa de libertad. Este es nuestro aporte para esta hora y con él devolvemos el contacto desde acá, desde el sur de Anzoátegui. Gracias, Susana. Y diversas ONGs presentaron este viernes un documento ante Conatel para pedir mayor apertura y garantías a los medios digitales. Nuestra compañera Génesis Rivas con los detalles. Sí, me encuentro en las afueras del ente donde miembros de la sociedad civil y del sector comunicacional asistieron a la introducción del documento, el cual pudimos conocer que fue recibido por la recepción de Conatel. El texto hace 2 solicitudes. La primera, el desbloqueo total de los sitios web, y la segunda, una presentación del estatus formal de las plataformas que se encuentran bloqueadas. También estamos pidiendo que se desbloqueen las plataformas de VPN, que en muchos casos no funcionan o no funcionan completamente, y eso es lo que la gente utiliza para desbloquear la información, desbloquear esas conexiones y poder tener acceso a la información. También pidieron la adopción de políticas que garanticen el derecho en las distintas plataformas digitales. Se pudo conocer que al día de hoy se encuentran bloqueados al menos 206 dominios y otros 60 sitios de noticias. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante. Gracias por el reporte. Y luego de varios días de alza y bajas, los precios del barril de petróleo se mantuvieron este viernes en torno a los $100, mientras que las bolsas de Europa y Asia registraron caídas. El crudo Brent del Mar del Norte, referencia en el mercado internacional, subía 2,04% hasta los $102,51 el barril. Su equivalente estadounidense, West Texas, ganaba un 1,97% hasta los $97,62 el barril. En cuanto a las bolsas europeas, sus primeras operaciones se dieron entre el 0,76 y 1,14%, mientras que Asia cerró con una caída entre 0,54 y 1,16%. Con los países del Golfo recortando la producción y los petroleros atrapados en esa zona, los precios de referencia del oro negro han subido entre 40 y 50% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el pasado 28 de febrero, lo que amenaza con frenar el crecimiento y avivar la inflación. En otras informaciones, el gobierno ruso solicitó este viernes a Estados Unidos ampliar el levantamiento de las sanciones a sus exportaciones petroleras, esto como medida para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Recordemos que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado una licencia que autoriza la venta de crudo hasta el 11 de abril de aquellos productos petrolíferos rusos que ya estuvieran cargados en buques antes del 12 de marzo. Sin embargo, la Unión Europea calificó la medida de muy preocupante y teme que refuerce la ofensiva rusa en Ucrania. Más de 1.450 mineros participaron en la consulta pública para la reforma de la ley de minas al sur del estado Bolívar. La jornada se llevó a cabo en 2 momentos. La primera en el complejo industrial minero Domingos y Fontes, donde participaron alrededor de 500 trabajadores del motor productivo minero. La segunda se realizó en la comunidad Belén 2, con más de 1.000 mineros, con la finalidad de discutir los aspectos importantes del nuevo marco legal. Este instrumento tiene como objetivos fundamentales modernizar la industria nacional, así como facilitar la incorporación de tecnología de última generación y flexibilizar las normas vigentes para optimizar el aprovechamiento de los recursos minerales del Estado venezolano, atrayendo la inversión nacional e internacional y brindando bienestar al pueblo venezolano. En Barinas, Fedecámaras organizará una asamblea empresarial para demostrar y fortalecer el potencial productivo que tiene la región. La actividad, que inicia el 25 de marzo, contará con la participación de Consecomercio, la Banca Nacional y representantes del sector agropecuario. Porque entendemos las capacidades
del territorio barinés. Son 3,5 millones de hectáreas, tenemos una cantidad de producción pecuaria importantísima para el país, en materia agrícola tradicional de cereales producimos, y la no tradicional, que son las musáceas, lo que es el cacao, el café, y por supuesto el turismo en Barinas, que tiene un potencial importantísimo. Entonces, es mostrarnos todo eso, y por supuesto apoyarnos con la banca para que la banca empiece a pensar cómo invertir esos capitales que podamos atraer a través de la inversión extranjera y la inversión nacional. Durante este foro se busca concretar estrategias para las 3.500.000 hectáreas productivas en el estado Barinas, enfocándose especialmente en el sector ganadero, cereales, cacao, café y turismo regional. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Albani Saray. Bien, ya está lista para darnos un adelanto de lo actual. Buenas tardes, Albanis. Feliz tarde para toda Venezuela. Hoy en un adelanto de lo actual les contamos que la película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada. El esperado biopic aún no llega a los cines y ya estaría generando tensiones dentro de su propia familia. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, una proyección privada del film Michael habría derivado en un fuerte desacuerdo entre los hermanos Janet Jackson y Jermaine Jackson. Según informaron TMZ, la discusión se habría intensificado después de que varios miembros del clan Jackson se reunieran recientemente en Los Ángeles para ver un adelanto de la película que se estrenará en abril. La proyección, pensada como un momento de celebración familiar, terminó abriendo viejas diferencias sobre el legado del llamado rey del pop. Uno de los tabloides también señaló que más de 60 miembros de la familia asistieron a la función privada del biopic. Durante esta proyección, el ambiente fue inicialmente entusiasta. Varios asistentes aplaudieron y reaccionaron con emoción al repaso cinematográfico. Sin embargo, siguen existiendo diferencia entre los hermanos. ¿Por qué tan fiel o qué tanto cambiaron acerca de lo que es la biografía de Michael Jackson, su trayectoria no solo musical, sino también personal? Bueno, mucha expectativa en torno a esta película, no solamente porque es la vida de una persona tan polémica y además que hay temas muy complicados a tocar allí. Tengo entendido que Janet Jackson fue la que más se opuso a la forma como trataron la vida de Michael. Bueno, lo que pasa es que realmente luego que fallece una estrella de esta índole, pues son muchas las cosas allí que están en discusión. Se trata de la misma familia, lamentándolo mucho. Gracias, Albanis, por este adelanto de lo actual. Tenemos que hacer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, hoy vence el plazo para las postulaciones para escoger al nuevo fiscal y defensor del pueblo. Ya les contamos. La Asamblea Nacional avanza en la reconfiguración del poder ciudadano. Tras las renuncias de los antiguos titulares, el Comité de Postulaciones abrió formalmente el proceso para recibir los candidatos que aspiran a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. Giselle Movallet nos explica a detalles este proceso. Así es, Héctor, todo comenzó el pasado 25 de febrero cuando los anteriores representantes de la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo presentaron su dimisión ante el Parlamento. Esto forzó a la creación inmediata de una comisión encargada de evaluar los nuevos perfiles. Este grupo está presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello y lo integran otros 12 legisladores, entre ellos Rodbexa Apoleo, José Villarroel y Antonio Ecarri. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la extensión de este plazo? Hacemos un contacto con nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas para que nos informe. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. El plazo fue extendido debido a la cantidad de personas interesadas en postularse a estos cargos del poder moral. Recordemos que el periodo establecido finalizaba el día lunes. Sin embargo, el titular de este comité, Giuseppe Alessandrello, informaba que fue extendido hasta hoy viernes a las 10 de la mañana. Hasta el momento de este reportaje, pues no se ha dicho cuántas personas han postulado su nombre para ocupar el cargo de Fiscal General de la República
y Defensor del Pueblo. Sin embargo, se espera que en los próximos días o en las próximas horas este comité pues pueda dar un balance. Ahora, ¿cuáles son las funciones que van a cumplir estas personas que sean electas por la Asamblea Nacional? Esto nos lo responde nuestra compañera Giselle en el estudio. Adelante. Así es, Daniel. Pues parte de las funciones que tiene este comité son la revisión exhaustiva de documentos y antecedentes, entrevistas y análisis de méritos de cada postulante y la presentación de la lista definitiva ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Pero ¿quiénes pueden optar a estos cargos de alta relevancia? La ley establece filtros estrictos para seleccionarlos. Veamos las diferencias clave entre ambos perfiles. Para el fiscal general de la República se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. El aspirante debe ser mayor de 35 años y un jurista de reconocida competencia, es decir, un abogado con al menos 15 años de ejercicio profesional o carrera judicial. Ahora revisemos el perfil para el defensor del pueblo. En este caso, la edad mínima baja a los 30 años, aunque la formación jurídica es valorada. El requisito fundamental es demostrar una trayectoria notoria en la defensa de los derechos humanos y una solvencia moral reconocida. Un punto en común en ambos casos es la ausencia de vínculos familiares. Ningún postulante puede ser pariente directo del presidente, vicepresidente, ministros o titulares de los otros poderes del Estado, legislativo, judicial o electoral. Este requisito busca blindar la independencia de las instituciones, tal como lo dicta la Constitución. Bien, la decisión final que tome el Parlamento marcará el rumbo de la justicia y la defensa ciudadana en el país, y desde el Noticiero Televen estaremos muy pendientes de este proceso para llevarles a ustedes cada detalle que surja en torno a esta noticia. Vuelvo contigo al set principal, Héctor. Así es, Giselle. Precisamente esta mañana tuvimos en el segmento de la entrevista a Luis Beltrán Guerra, ex procurador general de la República, doctor en Derecho y ahora aspirante a la Defensoría del Pueblo. Aseguró que en caso de ser electo para este cargo, utilizará esta institución como un instrumento de reconciliación nacional. La razón principal por la cual yo he acudido a esta postulación es precisamente en aras de la reconciliación que demanda Venezuela, pues después de tanto trillar en combates y en perennes diatribas que no han llevado sino a contrariedades profundas entre todos los venezolanos, porque la función principal del defensor del pueblo es demandar el requerimiento de la ley, del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la Constitución, y eso de manera indirecta genera pues una reconciliación entre los diferentes segmentos políticos. Beltrán precisó que el mayor reto que deberá enfrentar el nuevo defensor del pueblo será garantizar los derechos ciudadanos a través del cumplimiento de las leyes. Nueva pausa en el noticiero. A regreso, más información de interés para todos. No se vayan. Bien, y representantes aduaneros de Colombia solicitan al gobierno venezolano que agilice los trámites de importación y exportación, los cuales tardan hasta 3 días para que la mercancía sea autorizada. Nuestra compañera Fabiola Niño con más información. Fabiola. Sí, gracias. Efectivamente, nosotros continuamos en Colombia, específicamente en el norte de Santander, en Cúcuta, pero estamos ubicados en una zona franca, aduanera, donde nos van a explicar porque los representantes aduaneros tenían muchas expectativas con este encuentro binacional cumbre de presidentes. Hay decisiones que se tienen que tomar por parte de cada uno de los mandatarios para agilizar este intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Se identifica y nos dice qué son estas solicitudes que le tenían a los presidentes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jessy Sarmiento. Bueno, como representante del gremio aduanero, lo importante es
la fluidez en el comercio binacional. Llevamos años tras años incrementándose el comercio. Para Colombia es una balanza comercial favorable. Lo ideal es que se tomen temas de facilitación del comercio, que los permisos, la permisología en Venezuela sea mucho más expedita, sea mucho más fácil en los países. Cuando usted habla de que se agilicen los permisos, ¿qué trabas han conseguido en el intercambio comercial hacia Venezuela? Bueno, la verdad por parte de Venezuela son un poco más demorados los trámites. Muchos trámites se centralizan en Caracas, a diferencia de nuestro país, en Colombia por lo menos, para darte un ejemplo, los certificados de origen en Colombia, que son unos documentos importantes, ya que con esos documentos hay una exención arancelaria, en Colombia se pueden tramitar en cualquier ciudad del país. Mientras que en Venezuela se centraliza y eso genera muchas demoras en los procesos de importación a Colombia. Lo mismo con algunos vistos buenos sanitarios en Venezuela. Son permisos que normalmente no son expeditos como en Colombia. Esas demoras implican costos y demoras en los procesos aduaneros. Bueno, muchísimas gracias al representante aduanero. Claro, lo que querían que se hablara en esta cumbre presidencial que se iba a realizar hoy aquí en la ciudad de Cúcuta, lo que es los trámites aduaneros, que se agilice de parte de Venezuela este proceso para así mejorar lo que es el intercambio comercial. Con esta información regresamos con ustedes a Caracas. Gracias por el reporte. El Colegio de Ingenieros del Estado Sucre manifestó su preocupación ante la demora en las maniobras de trabajos de reparación en el túnel de trasvase del embalse Turimiquire, mientras que el Colegio de Economistas de la región pide exoneración de pago de impuestos y servicio público durante la contingencia. Reina Castillo nos tiene los detalles. Adelante, Reina. La presidenta del gremio, la arquitecto Cristina Blanco de Santana, manifestó su preocupación tras no ser incluidos en los trabajos de recuperación del sistema Turimiquire, el cual garantiza el suministro de agua potable a los municipios Sucre, Cruz Almerón Acosta, Bolívar, además de parte del estado Nueva Esparta. No se ha informado verazmente cuál es la magnitud del daño en el túnel de trasvase del Turimiquire, qué tiempo va a tardar su recuperación para poder normalizar el servicio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con lo que requiera la gobernación para tratar de solventar la grave problemática. Tras la puesta en marcha de la subestación Manzanares, anunciado por la gobernadora de la entidad, Blanco señaló que aun cuando celebran la reactivación de la planta Cumaná, estos trabajos no le abastecerían a Marigüitar, Araya ni a Nueva Esparta. En cuanto al Colegio de Economistas de la entidad, este plantea una medida que puede exonerar a distintos sectores económicos de pagos de impuestos y servicios básicos durante el periodo de contingencia. Ahora, consecuencia económica de que no haya agua, las ventas cayeron. Al suceder esto, por supuesto, las empresas entran con debilidad en el flujo de caja para sus costos normales y para cubrir servicios básicos como electricidad, la misma agua, los impuestos de corte quincenal, mensual, los impuestos de alcaldía, toda esta parte que genera costos, pues aquí tiene un papel importante el Estado. Desde esta tribuna le vamos a solicitar al Estado que por favor tome en consideración la exoneración de los impuestos nacionales y municipales y estadales debido a esta crisis. El gremio de economistas de la entidad sucrense exhortó a las autoridades a tomar en cuenta esta propuesta que les permitiría al sector comercial avanzar y a mantenerse en el mercado ante la situación que ha perjudicado considerablemente al sector comercial. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Gracias, Reina. Y las autoridades de salud en el estado Mérida mantienen jornadas preventivas ante casos sospechosos de fiebre amarilla. Indican que trabajan en fortalecer las campañas de vacunación. No existe una alerta en la entidad, sin embargo, las instituciones sanitarias revisan los protocolos para las atenciones de casos sospechosos. Tenemos información de algunos casos sospechosos, como en todos los otros estados, como lo apuntaba la presidenta encargada, la doctora Delcy, que fue vocera y es vocera en el tema de salud, en este particular. Precisamente recibimos la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud, que vino a revisar los protocolos, vino a revisar todo el trabajo que se está llevando, la vacunación, las campañas, que no es nueva para nosotros. En varios municipios se mantienen los puntos de vacunación permanentes para que las personas puedan acercarse. Nosotros tenemos 283 centros de vacunación.
que están, dispuestos en los centros diagnósticos integrales, en los ambulatorios, en los hospitales, pero también colocamos 2 puestos o vamos colocando en dependencia 2 puestos que son atípicos. En este caso, la Corporación de Salud ofrece en su sede administrativa un puesto de vacunación, asimismo como la sede de la gobernación. Es fundamental que cada ciudadano se convierta en un vigilante de su propia salud. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, pero es prevenible. ¿Cómo identificarla? Manténgase alerta si usted o algún familiar presenta fiebre alta y escalofríos de inicio súbito, dolor de espalda y dolores musculares generalizados, náuseas, vómitos o fatiga intensa. Y el signo más característico, la icteria, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos. Si presenta estos síntomas, nunca se automedique y acuda al médico. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Este viernes fue inaugurada una cancha de usos múltiples en la comuna agroturística El Gran Topo como parte de los trabajos de atención integral en el corredor vial Pueblos Heroicos, Caracas-La Guaira. La construcción desde cero estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Estos espacios permitirán el desarrollo de actividades deportivas y recreativas de vecinos del Topo, El Limón y Ciudad Caribia. Bien, y autoridades en el estado de Aragua presentaron un balance de las acciones realizadas durante el incendio que ha consumido gran cantidad de hectáreas del Parque Nacional Henry Pittier. Edgardo Navas nos amplía esta información. Gracias por el contacto, así es. Autoridades mencionaron que continúan trabajando arduamente para sofocar las llamas. Además, detallaron que son más de 150 hombres que continúan en combate cuerpo a cuerpo contra este incendio que ha afectado gran parte del Parque Nacional Henry Pittier. Hoy 13 de marzo, a 3 días de haber comenzado el incendio que está cubriendo parte de nuestro Parque Nacional, está, técnicamente parcialmente controlado. Tenemos 150 efectivos dispuestos y en trabajo conjunto entre bomberos forestales, guardaparques, protección civil, voluntarios y todos los organismos de seguridad que están apoyando a que este incendio pueda atacarse de la manera correcta como se ha venido haciendo. Trabajando en simultáneo con un flanco que tenemos en el sector de El Manguito, que es la parte inferior de fila cuchillo. Se están aplicando métodos de combate directo con herramientas manuales y también se están aplicando métodos de combate indirecto y directo porque utilizamos también el recurso hídrico que aprovechamos en ese sector. Igualmente, por supuesto, con el helicóptero se hacen descargas, la operación de llovina está presente en todo momento. Culminaron enviando un mensaje a la población de calma y enfatizando en el cuidado ambiental. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retorno el pase al estudio en Caracas. Gracias por el reporte. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Regrese, revisaremos la información del panorama internacional y el acontecer deportivo. No se vayan. Se necesita con urgencia para el paciente Eli Raúl Rodríguez, que actualmente se encuentra internado en el Hospital JM Casal Ramos, los siguientes medicamentos: Cefepime en ampollas 1 miligramo, Carvedilol 6.25 miligramos, Furosemida en ampollas de 20 miligramos y espironolactona de 25 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 0412-519-3094. Gracias de antemano por su colaboración. Comenzamos nuestro recorrido internacional. 6 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, fueron asesinados en un ataque armado en la provincia de Guayas, en Ecuador. Los informes policiales confirmaron que las edades de las víctimas oscilan entre los 16 y 20 años de edad. De acuerdo con medios locales, los jóvenes habrían estado celebrando su graduación en una casa alquilada cuando 3 hombres armados dispararon varias veces contra ellos. La balacera también dejó 3 heridos, quienes ya recibieron el alta médica. Sismo de magnitud 6.3 sacudió la costa central de Chile la mañana de este viernes. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni afectaciones. El Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile precisó que el movimiento telúrico fue precedido por uno de menor intensidad de magnitud 3.5 registrado a 56 kilómetros al suroeste de Oyagüe, con una profundidad de 125 kilómetros.
Bien, y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado a un hospital de la capital tras presentar problemas de salud en la penitenciaría de Brasilia. El cuadro de malestar se desató en la madrugada con vómitos y escalofríos, según las informaciones preliminares que fueron compartidas por su hijo, Flavio Bolsonaro, senador y precandidato a la presidencia del país. Y la policía boliviana detuvo al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, el sospechoso acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Se encontraba prófugo de la justicia boliviana desde 2023. Junto con Marcet, en el operativo fueron aprendidas otras 2 personas. Entre otras noticias internacionales, autoridades estadounidenses aseguraron que el nuevo líder iraní Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, está herido y muy posiblemente desfigurado. Mediante un comunicado, el Pentágono indicó que tras los ataques realizados la madrugada del 28 de febrero, el nuevo ayatolá se encuentra muy débil y se ha vuelto clandestino, calificando la acción como cobardía. Por su parte, la Cancillería iraní confirmó que Mojtaba Khamenei se encuentra bien y consciente en un lugar seguro. Irán lleva a cabo ataques de estados árabes en el Golfo Pérsico. Las fuerzas iraníes ejecutaron la acción tras las advertencias del nuevo líder supremo de no albergar bases militares enemigas del Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la ofensiva de Irán en su plataforma de redes sociales Truth Social, donde amenazó a los responsables de este hecho. Y más de 15.000 objetivos han sido golpeados en Irán por parte de la coalición de Estados Unidos e Israel. En promedio, 1.000 zonas enemigas son atacadas al día, según indicó el jefe del Pentágono en rueda de prensa, donde enfatizó que el aparato militar del régimen iraní ha quedado devastado. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Y vamos a iniciar nuestra revisión con el portal web de Europa Press, que titula lo siguiente: el sospechoso del ataque contra una sinagoga en Michigan es un hombre de origen libanés. El atacante fue identificado como Ayman Mohamed Hassali, de 41 años. Continuamos con el sitio web de France 24. Se presenta la siguiente información. La Unión Europea quiere ilegalizar a la inteligencia artificial que genera falsas imágenes sexuales. Nuestro video viral a continuación. La otra perspectiva del incidente de la ciclista que resbaló al borde de un acantilado. En este material que ha estado llamando bastante la atención en las redes sociales, la protagonista es la mascota de la deportista. En él se pueden apreciar más claramente las circunstancias en las que ocurrió la caída, así como la reacción del animal, el cual luego de unos instantes se reunió con su dueña en el terraplén en el que aterrizó. ¿Qué les parece? Bueno, de verdad que es impresionante cómo se aferra esta ciclista, esta influencer a la vida y bueno, con toda su energía. Lo que sí es que es un poco arriesgado, a muchos influencers a veces definitivamente arriesgan su vida en esos pasadizos tan complicados. Les recomendamos que haya un lugar más seguro y se ponga casco. Bueno, son deportes bastante extremos, hay que ser muy valiente. Hasta acá nuestro recorrido internacional. Feliz viernes, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Nuevamente vemos historia en la NBA, luego de los 83 puntos de Bam Adebayo el día martes. Ahora el MVP Shai Gilgeous-Alexander consiguió romper el récord de Wilt Chamberlain con más partidos consecutivos con 20 puntos o más. El base canadiense anotó 35 puntos con 13 de 18 tiros de campo en la cerrada victoria de su equipo 104-102 ante los Boston Celtics. SGA alcanzó los 127 partidos consecutivos, llegando a esta marca de puntos, luego de iniciar su racha el 1 de noviembre del 2024. Básicamente, una temporada y media en fila consiguiendo 20 puntos. Chamberlain consiguió los 126 partidos en 1963 y Shai pone su nombre en la historia 63 años después. El Thunder, con esta racha de Shai, sigue siendo uno de los equipos más dominantes de la liga
liderando la conferencia oeste con récord de 52 victorias y 15 derrotas. Seguimos en el baloncesto y es que se retira una leyenda del deporte luego de que Dwight Howard anunciara su retiro. Howard, de 40 años, cuelga las zapatillas luego de 18 temporadas en la NBA. Superman fue drafteado en 2004 por el Orlando Magic, fue 8 veces All-Star, 3 veces consecutivas jugador defensivo del año, medallista olímpico con los Estados Unidos en 2008 y campeón de la NBA en 2020 con los Lakers de Los Ángeles. Sus últimos partidos los jugó en la Liga de Taiwán en 2023 con los Leopardos de Taoyuan. Un futuro Salón de la Fama, Dwight Howard. Este fin de semana el Gran Premio de China arrancó en la Fórmula 1 con la clasificación para la carrera sprint. Hoy continúa la acción por Televen con el Clásico Mundial de Béisbol y vamos a ver cuál es el menú de este fin de semana en nuestro canal. Hoy, República Dominicana y Corea del Sur buscarán llegar a las semifinales abriendo el telón de estos cuartos. 1 hora de antesala, empieza todo a las 5:30 de la tarde, la voz de Play Ball a las 6:30. El sábado no se despeguen de la pantalla de Televen porque tenemos par de juegazos. Puerto Rico contra la Italia de Francisco Cervelli, a las 2 la antesala, a las 3 el Play Ball y el partido de los cuartos de final, el encuentro de matar o morir para nuestra selección, Japón contra Venezuela, Yamamoto contra Ranger Suárez, Otani versus Acuña. A las 7 la antesala y a las 8 el Play Ball. El domingo tendremos la primera semifinal, esa es la del lado de la llave de la República Dominicana. El lado de la llave de Venezuela será el día lunes. También el domingo tendremos Club Hípico por Televen Stream para que vean que no todo es béisbol, porque como siempre Televen está en todo. Con esto finalizamos el recorrido deportivo por el día de hoy. Recuerden que para seguir al pendiente de todas las incidencias del Clásico Mundial de Béisbol y todo el deporte de Televen, lo pueden hacer fácilmente cuando ingresen en deportes.televen.com en su navegador o con el código QR que tienen aquí en pantalla. Con esto culminamos la información deportiva por esta semana y los dejo con mis compañeros. Última pausa en el noticiero. Al regreso lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. No se van. Netflix anunció la secuela de las guerreras K-Pop. La plataforma confirmó que la historia de Huntress continuará con un nuevo film a cargo de sus directores originales. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos. Yo soy Albanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La historia de música y fantasía que sorprendió al público mundial tendrá continuación. Este jueves, la plataforma Netflix confirmó oficialmente que ha dado luz verde a una secuela de la exitosa película animada K-Pop Demon Hunter, conocida en español como Las Guerreras K-Pop. Según un comunicado de la compañía, el nuevo proyecto será dirigido nuevamente por sus creadores originales, Magic Han y Chris Applehan, quienes volverán a ponerse al frente del universo que combina música pop coreana con aventuras sobrenaturales. La secuela será además el primer proyecto que surgirá del acuerdo exclusivo multianual que ambos cineastas firmaron con Netflix para desarrollar y dirigir producciones de animación. Los Oscars se acercan a su edición más tensa. La edición número 98 de los Oscars se celebra en un clima de fuerte tensión internacional tras el silencio de los Globos de Oro. La gala de los mayores premios del cine espera recuperar su carácter reivindicativo en una cantidad de expectativas donde el glamour parece haber cedido su protagonismo a la urgencia de posicionarse ante el divisivo y complejo contexto político. Aunque las organizaciones de premios suelen optar por el silencio institucional para evitar represalias, la presión individual es la que suele forzar a que se usen los espacios para la reivindicación política. Katy Perry perdió batalla legal en Austria por el uso de su nombre.
Tras casi 17 años de conflicto, el Tribunal Superior de Australia ha fallado de forma definitiva a favor de la diseñadora de moda australiana Katy Perry en su batalla legal contra la cantante estadounidense Katy Perry. El tribunal determinó que la marca registrada por la diseñadora es legítima y no viola las leyes de propiedad intelectual, rechazando el argumento que genera confusión con la estrella del pop. Se reconoció que la australiana solicitó el registro de su marca de ropa en abril de 2007, antes de tener conocimiento de la existencia de la cantante. Por su parte, el tribunal concluyó que el éxito o la fama mundial de la cantante no invalidaba el derecho de la diseñadora a usar su propio nombre para su negocio, poniendo fin a una de las disputas de marcas más largas entre celebridades y emprendedores. Billie Eilish está a un paso de debutar con un protagónico en la campaña de Cristal. Aquí los detalles. Una de las cantantes más exitosas de la última década está preparándose para ir más allá de la música y hacer su debut actoral en el cine. De acuerdo con diversos medios, la artista de 24 años está en conversaciones para protagonizar la adaptación cinematográfica de La Campana de Cristal, la novela de 1963 escrita por Sylvia Plath. La película también será dirigida por la ganadora del Oscar Sarah Polley y marcaría el primer papel protagónico de Ashley en la pantalla grande. De esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen y con mis compañeros del noticiero. Gracias, Albanis. Finalizamos de esta manera esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. No olviden descargar nuestra aplicación Televen Stream para que disfrute de nuestra señal donde quiera que esté. Nuestro canal en YouTube Televen TV y nuestra página web televen.com también están disponibles con contenido exclusivo para usted. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden que Televen está en todo. Hasta mañana. O hasta feliz fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes.